¿Pueden ver la pantalla? Ya, perfecto. Entonces acá. Ya, esta primera práctica que habíamos quedado ya que es parte de la primera que tienen que hacer para el fin del curso, es la obtención de las curvas de descarga. Habíamos hablado mucho que trabajar una curva de descarga es encontrar una relación entre lo que es el nivel del agua, que es este water level, y el caudal, que es el discharge, este que está en el vertical y este en el horizontal. Dentro de la presentación que habíamos hecho en el curso, habíamos visto que la ecuación que se aconseja utilizar, la función que se aconseja utilizar para hacer este tipo de ajustes es una potencial, como la que pueden ver acá, que es este y, que va a ser en nuestro caso el caudal, va a ser igual a, que es el primer parámetro, abrimos paréntesis, x, que vendría a ser el water level, menos SO, que es el segundo parámetro, no tiene nada que ver con la pendiente, este SO, por si acaso solo es un parámetro, elevado todo esto a la B, que es el tercer parámetro. Entonces estamos hablando de una ecuacióncita potencial de 3 parámetros, donde tenemos el SO, el A y el B, y estos 3 parámetros son los parámetros que yo tengo que calibrar, son los calibrables. Son los parámetros calibrables, ¿para qué? Para que mi función pase lo más cerca posible de mi nube de puntos identificada que tengo para ese ajuste. Dos cosas importantes ahora. Una es el tema este del match point. El match point yo se lo estoy dando de aquí arriba, es este punto de aquí, este es el match point. Ya hemos hablado del uso del match point, lo necesario que era el uso del match point en el aspecto de que podamos tener cierto control de la dirección a la que está yendo la función, ¿no? Porque si muchos de los caudales que yo tengo aforados en un determinado periodo son caudales bajos, como por ejemplo este es el caso del periodo del 1 de enero del 85 al 11 de febrero del año 85, en este periodo todos los aforos que tengo, si se fijan, ningún aforo, el aforo más grande que tengo más o menos está en 18 metros cúbicos segundo. Son aforos relativamente pequeños, corresponden a un periodo en el que no se han realizado aforos muy grandes. Entonces el gran problema que se tiene cuando se tiene ese tipo de puntos es que mi ajuste, por más de que pase por toda la nube de puntos, podría estar dirigida hacia adelante, o sea, hacia con una pendiente distinta. O sea, podría la pendiente venir por acá arriba, podría venir por acá abajo, podría venir por acá, y ese tipo de incertidumbre para niveles altos es lo que tengo que evitar. Tengo que evitar ese tipo de incertidumbre porque la incertidumbre esta que me genera que la función no esté amarrada a un punto más alto me va a generar una incertidumbre y un grado de error bastante importante para niveles altos. Entonces, con ese fin, para poder controlar todos los perfiles de flujo, todas las curvas de descarga, es que voy a hacer el uso de este match point, que no es otra cosa, el match point, que el caudal aforado de mayor magnitud en todo el periodo de estudios. Entonces, en este caso, yo les hago a ustedes su práctica únicamente del año 85 hasta el 90. Para que no esté su práctica, ¿no? Más o menos unos 4 años de datos, 5 años de datos. Este match point que les estoy pasando acá, y en esta estación en Bermejo hay aforos hasta el año 2000, los que nosotros podemos tener, los que nosotros hemos logrado obtener, ¿no? Seguramente en Santa Cruz, en el CEARPI, donde realizan todo este trabajo para el PIRAI, ellos tienen aforos hasta lo más actualizados posibles, probablemente hasta el 2020, 2021, no sé. Pero bueno, nosotros dentro de nuestra base de datos tenemos
aforos hasta el año 2000. Entonces, de todos esos aforos hasta el año 2000, hemos seleccionado ya el mayor histórico, que es este que está acá. Este mayor histórico quiere decir que una vez el río estaba con 3.08 metros de altura en nivel, o sea, en la regla marcaba 3.08, y ese día hicieron el aforo y pudieron aforar 374 metros cúbicos segundo. Ese es el aforo más grande que se ha hecho durante esos casi 15 años de datos que hay, desde el 85 hasta el año 2000. Entonces, en esos 15 años de datos, ese es el aforo más importante. Al ser ese el aforo más importante, se va a convertir inmediatamente en mi match point. Si no tengo el match point, si por ejemplo es una estación que tengo poquitos aforitos y no puedo llegar a tener ese match point, ya les he dicho que hay que sacar la sección. Esa sección tengo que tener la pendiente del tramo y aplicando flujo uniforme podemos usar el Flowmaster o un softwarecito o el G-Glass, y con eso podemos sacar la curva de descarga teórica. Con la curva de descarga teórica me voy a ayudar para graficar esta parte que es de incertidumbre. Dentro de la presentación les voy a mostrar el caso de una estación en Trinidad, que era la estación que está en el río Ibarre, Puerto Almacén, donde tenemos poquitos aforos en la parte baja, no hay aforos muy importantes, pero tenemos la sección, porque la sección se la ha sacado en una de las veces que se estaba haciendo el aforo, se ha sacado la sección, se ha sacado un poquito más arriba con topografía. Entonces, en base a la sección, en base a la pendiente que se tenía, en base al caudal y en base a los aforos que se tenían, se puede ajustar una curva de descarga teórica con la ecuación de Manning. Entonces, esa curva de descarga teórica nos va a dar hacia adelante, nos va a ayudar a cerrar esa incertidumbre que tenemos hacia adelante, ¿no? Más allá del último dato. Ya. Entonces, como primer paso, ustedes lo que tienen que hacer es identificar los periodos de tiempo en los cuales hay un quiebre de puntos. Les he dicho que siempre hay en secciones morfológicamente activas, como es el caso de la estación Bermejo en el río Piraí, porque está en la parte alta de la cuenca. Entonces, es una sección morfológicamente activa porque sale de la parte alta, y al salir de la parte alta nos vemos en, a ver, déjame ver un momentito, quiero aquí tener eso. A ver, para el próximo clase les muestro, ya les he mostrado un poquito en el Google Earth el sitio de la estación, ¿no? Es la salida de la parte alta de la cuenca, más o menos los puntos más altos están a 3.600 metros, 3.400 a 3.600 metros. Entonces es una parte salida de montaña, ¿no? Hemos visto en el Google que es una zona con muchos árboles, es boscosa, es el tipo de uso sobresaliente en esta zona. Entonces, al saber que es una sección morfológicamente activa, porque es un río de cabecera, de salida de cuenca, entonces sé que probablemente las curvas de descarga vayan cambiando en el tiempo. Entonces, la manera como saber en qué momento va cambiando es, les he dicho, gráfico HQ de todos los datos que tengo. Los 5 años de datos que tengo, los voy a graficar y me da esto. Voy a poner un puntito mucho más pequeñito. Entonces aquí está H. Con nivel es el eje horizontal y caudal Q es el vertical. Y aquí están todos los puntitos. Entonces, ya de principio, aquí voy a añadir el match point. Este es el X, este es el Y.
Entonces aquí nos vemos un poquito que el Mice Point es realmente un punto extremo, ¿no? O sea que lo han aforado en una condición de más de 3 metros de tirante, cuando para todo este periodo que ustedes van a analizar, los tirantes más grandes, digo, los niveles de agua más grandes que han tenido estaban un poquito inferior a los 2 metros. Entonces esto nos va a ayudar a poder tener mi figura. Entonces lo primero que vamos a hacer es transformar al logaritmo los ejes de tal manera que cuando transformamos al logaritmo ambos ejes, lo que tengo es la transformación de la función. Es una función potencial con una elevado a la b, donde si yo lo transformo logarítmicamente, al final lo que voy a intentar tener son funciones casi lineales, como estas. Entonces, en este caso, puedo fijarme que durante ese periodo de tiempo, desde el año 85 al año 90, la nube de puntos ha sido bastante grande. Entonces, si toda esta nube de puntos es imposible que yo pueda ajustar a una sola curva, porque se ve claramente que aquí arriba había puntos, luego va aquí abajo, luego aquí hay otra nube más abajo, parece que aquí hay otra nube. O sea, al menos veo que hay varias tendencias, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 5 tendencias es a priori lo que puedo ver. Puede ser que en el tiempo, otra cosa que suele pasar a veces, es que un periodo de tiempo sea esta curva de descarga en la de arriba. Al poco tiempo sea un poco más abajo porque ha sufrido algún proceso de desfocalación o de posición, puede ser. O puede ser que sea más abajo, y luego al sufrir el proceso inverso, o sea, si es que estaba socavando, termina la época de lluvia, se empieza a depositar, entonces la curva otra vez empieza a moverse hacia arriba. Entonces el perfil, la curva de descarga va a tener un movimiento entre estos puntos. Entonces, ¿cuál es la manera en que yo puedo ir identificando cuando una curva deja de ser cuando tengo ese quiebre? Entonces, por ejemplo, yo tengo todos estos datos aquí. Lo que voy a ir haciendo para ir calibrando esto es ir, en este caso, por ejemplo, ustedes ya, bueno, en la práctica que les he dado y en el archivo que les he dejado, los dos primeros ya están definidos. Entonces vamos a ver cómo se definían. Aquí tengo más o menos 1633 datos. Voy a graficar los primeros 100 datos. Aquí están los primeros 100 datos. Y en los primeros 100 datos veo que existen dos tendencias. Voy a sacar un poquito esto de aquí. Entonces veo que en los primeros 100 datos hay dos tendencias, ¿no? Hay una aquí arriba y una aquí abajo. Entonces probablemente voy a bajar 10 datos más y voy a graficar los primeros 90 datos. Sigo viendo que aquí abajo hay una nubecita de puntos que está alejada de esta principal que está aquí arriba. Puedo sacarle 10 datos más. Ya casi, porque aquí me quedan muy poquitos puntos aquí abajo. Entonces, si le saco unos 10 más, claramente veo la tendencia de una sola curva, que sería esta. Entonces, tengo que quedar exactamente en qué punto ha sido en el que se ha empezado a cambiar la tendencia del ajuste. Entonces, voy a poner 75 puntos. Y aquí en 75 puntos veo que empieza a aparecer este puntito aquí, que es el que ya se sale de la nube principal que tenía. Voy a ver si justo ese es el 74. Entonces, con estos 73 datos, prácticamente yo ya los tengo a todos agrupados en un solo perfil. Entonces, de esa manera puedo ir viendo en qué momento ha pasado el quiebre, porque en el momento en el que ha pasado el quiebre, empiezan a aparecer puntos fuera de la nubecita esta de puntos que me está marcando un único ajuste de la curva de descarga. Si me fijo estos datos hasta dónde son,
son hasta acá, justamente, hasta el último dato del 2-11 del 85. Entonces, este primer dato del 87 ya no pertenece a esta nube de aquí arriba. El último dato del 2-11 del 85 son estos puntitos. Y es claro, ¿no? Sí, claro, o sea, tiene mucho sentido, porque en febrero del 85, por algún motivo, nosotros no tenemos ya más información. Puede ser que se haya arruinado el molinete, no sabemos si es que existe esa información o es que no la tenemos. Pero del 11 de febrero del 85 hemos dejado de tener datos hasta el 1 de enero del 87. Entonces, en este periodo, que es más de un año que ha pasado el año 86, ya ha pasado parte del 85, en todo este periodo seguro que ha cambiado la curva de descarga, ¿no? Es un periodo muy largo en que han podido haber eventos de crecidas, han podido haber otro tipo de eventos, y eso claramente se observa en la figura. Todos los datos del 85, más o menos, se ponen en una única tendencia. Los datos del 87 ya se empiezan a ver. Si ya empiezo a agarrar puntos de aquí abajo del 87, empiezo a ver que realmente ya son pertenecientes a otra tendencia, ¿no? So, vamos a ver si le aumento 10 datos más en lugar de 73, 83, vamos a ver que empiezan a aparecer los puntos aquí abajo, ¿no? Y ya vienen a ser de otra curva de descarga, ¿no? Es otra tendencia. Solamente 73 datos se ajustan a esta tendencia. Ahora, una vez que ya he hecho eso, que he identificado esto, lo siguiente que tengo que hacer es calibrar los parámetros de la curva de descarga. Entonces aquí están esos puntitos en magenta, y son justo todos los puntitos hasta el último día del 85. Todos estos puntitos hasta el último día del 85 son los magentas, y tengo que ajustarlos, esos datitos magentas, a una función. La forma como grafico la función es con estas dos columnitas que están aquí en el S y el T. ¿Qué hacen estas dos columnitas que están en el S y el T? Tengo en rojo la función y tengo los tres parámetros de la función, el SO, el A y el B. Entonces lo que yo quiero ahora es graficarme mi función aquí en el Excel para que gráficamente, o sea, viendo, pueda entender el ajuste y pueda saber si el ajuste está correcto o no. Entonces, lo único que voy a hacer ahora es graficar esta función, y para poder graficar esta función, lo que hay que hacer en el Excel es generarnos una tablita, con los valores de H y Q, esta tablita extra. Esos valorcitos H y Q de la tablita extra. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a darme el H menor posible que tengo en todo esto. Si me vengo a todo el H, aquí dice el mínimo, me dice que el valor mínimo es 0.03 de todo el periodo que yo tengo. Entonces voy a arrancar del valor mínimo de H que tengo, entonces voy a poner aquí 0.03. Y el valor máximo de H que tengo, en todos los datos que yo tengo ahí, el valor máximo vamos a ver, el máximo más que me muestre. El máximo debe ser de 1.65, pero mi match point es de 3.08. Entonces tengo que hacer una tablita ficticia que varíe desde 0.03 hasta 3.08. En este caso lo varía hasta 3.03, ¿verdad? Es casi muy similar. Prácticamente hemos llegado al punto. ¿Cada cuánto voy a ir variando? Voy a ir variando. Me voy a dar aquí un delta, que este va a ser este 0.1. Es un deltita que yo me puedo dar. Es un delta que me doy yo y que me va a servir
para hacer esta tablita ficticia. Entonces, dándome el valor de 0,1, puedo avanzar cada 10 centímetros y llegar hasta el 3.03, que es muy similar a este 308. Ahora, para cada valor de h que me dan en esta tablita, para cada valor de h, voy a calcular su Q respectivo. Lo único que estoy haciendo es aplicar la funcióncita, donde dice y es igual a abro paréntesis, x menos SO, cierro paréntesis elevado a la b, donde ya les he dicho que a, SO y b son parámetros que tengo que calibrar. Y es el caudal y x es la altura, h. Entonces lo que voy a hacer es copiar, hacer esta funcióncita aquí. Aquí están los 3 parámetros. Y calculo todos los Qs. Y ahora lo que voy a hacer es graficar en mi figura este h y este q. De tal manera que ya tengo mi curva graficada para ese periodo. Es esto. Ahora, en la planillita que les he pasado, hay una botonera que está activada porque bueno, los macritos de Excel nos permiten insertar botoneras que nos ayudan un poquito para este procesito de calibración. Entonces tengo 3 botoneras insertadas, que son estas. Y estas botoneritas están únicamente para poder mover los parámetros y poder ver, al variar los parámetros, cuál es la repercusión en la curva de descarga. Entonces están amarradas a una celdita y esa celdita varía de un mínimo a un máximo, con un paso mínimo y un paso máximo. Nada más. Entonces el primer botoncito va a variar el parámetro SEO, la segunda botonera va a variar el parámetro A y la tercera botonera va a variar el parámetro B. Entonces, ponte que yo no lo tenga esto calibrado. El resto de las cositas aquí que está es que estas botoneras varían de 0 a 1000 usualmente, pero ese rango de variación no es el rango de variación que yo tengo en los parámetros. Entonces, lo único que hago es que le aplico otra ecuacióncita. Esta. Estoy haciendo a este valor que varía de 0 a 1000, lo estoy llevando con una funcióncita lineal al rango de valores que tienen que variar estos parámetros. Estas funcióncitas cambian, ¿no? Dependiendo de estos rangos de valores de la función potencial, de los parametritos. Está bien estas para arrancar, ¿no? Pero si tú ves que, digamos, te estás sobrepasando, no puedes calibrarlo, en lugar de dividirlos entre 1000, lo dividirás entre 100 o lo dividirás entre 10.000, o sea, ya vas viendo a medida que vas calibrando las funcioncitas. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Está claro? ¿Hasta acá? Sí, todo claro. Ya, perfecto. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a calibrar. Ahora, para calibrar hay 2 criterios. El primero es el gráfico. O sea, el criterio gráfico es el que más vale porque tú puedes controlar que tu función pase por el match point y al mismo tiempo pase por toda la nube de puntitos que tienes. Entonces, ese es el primer criterio gráfico. Y el segundo criterio es el criterio estadístico. Entonces, lo que voy a hacer es calcular estadística para ver cuál es el ajuste de mi función. Entonces, los parámetros estadísticos que voy a calcular, que son prácticamente el análisis de error, está el RMSE, que es el Root Square Mean Error, que es el error cuadrático medio, está el R cuadrado, es el coeficiente de determinación, la desviación estándar y un parámetro logarítmico del Root Mean Square Error. Sabemos que mientras más pequeño sea el error, el Root Mean Square Error, que es el error cuadrático, la sumatoria del error cuadrático, mientras más pequeño sea, es mejor el modelo. Sabemos también que el R cuadrado, mientras más cercano a 1, es mejor el modelo. Sabemos que la desviación estándar, mientras más pequeña es, el error tiene menos desviación y es mejor el modelo. Y lo mismo el log del Root Mean Square Error, mientras más pequeño es mejor. Entonces,
con esta estadística, ahora, ¿cómo calculo esta estadística? Ya están aquí ya las ecuaciones. Para calcular la estadística, lo que yo necesito es, de estos valores de H que voy a tener y aquí Q, estos son los observados. Entonces lo que voy a tener es una nueva columna que es con los calculados. Entonces estos son los caudales calculados en función a la altura observada. Este caudal que voy a calcular aquí es la función potencial. Es esta funcióncita potencial que está aquí, pero estoy calculando en función a esta altura que ha sido observada, a este nivel que ha sido observado. Entonces esta columnita es nueva, que serían los caudales calculados. Y calculo todos los caudales hasta mi quiebre. En el punto de quiebre, siempre voy a ponerme una fila vacía. Eso me va a ayudar a ir separando una por una todos mis ajustes. Entonces voy a calcular este caudal. Ahora, los errores los voy a ver comparando el caudal observado, que es este. Eso es el caudal calculado. No van a ser nunca el mismo, van a ser similares, porque eso es lo que el ajuste está buscando, es que estas dos columnas sean lo más similares posibles, pero no van a poder ser nunca lo mismo. Entonces, una vez que yo tengo el observado y el calculado, voy a empezar a calcular los errores. Entonces, lo primero es que voy a calcular el error, restando del observado el calculado. A este lo voy a elevar al cuadrado, al error, el error al cuadrado. La sumatoria de los errores al cuadrado, lo voy a sacar la raíz y voy a tener este root mean square error, que es el promedio de todos los errores cuadráticos, raíz cuadrada. Entonces voy a tener el root mean square error, la ecuación del root mean square error, lo podemos buscar en internet, el RSME. Lo mismo del error log-log, lo que voy a hacer es aplicarle el logaritmo a este, voy a restarlo, elevarlo al cuadrado y sacarle igual su raíz cuadrada. Este es el error cuadrático medio logarítmico. El R cuadrado tiene su propia ecuación, que es el coeficiente de correlación entre las dos columnas, y la desviación estándar es la desviación del error simple. Entonces, con eso ya tengo 4 estadísticos que también me van a ayudar a poder seleccionar y a ver cómo está el proceso de mi calibración. Estos 4 estadísticos únicamente tengo que calcularlos hasta el punto de quiebre. Aquí está. Por eso mismo pongo una fila vacía, porque esa fila de vacía me separa un ajuste de otro ajuste. Entonces aquí calculo todos mis estadísticos, perfecto. Una vez que calculo mis estadísticos, lo que tengo que hacer es empezar a calibrar mi función. Si empiezo a mover, una cosa que me voy a fijar, yo no conozco estos valores, ¿no? Vamos a empezar de cero como ustedes, vamos a ponernos aquí otros valorcitos para saber en qué rango estábamos. Note que yo no sé dónde está la curva, entonces esta ya está calibradita, pero bueno, ustedes no saben dónde queda la curva. Lo que ahora quiero ver un poquito con ustedes es la sensibilidad de cada uno de los parametritos. Entonces, si yo voy moviendo el SO, por ejemplo, ¿qué está pasando con la función? Lo que se ha dicho. Si voy moviendo el SO, lo que va pasando con la función es que la cola de la función empieza a cambiar. Empieza a bajar o empieza a subir, pero si se fijan, la parte alta no cambia. O sea, es como si estuviera amarrado aquí en el match point, cerca del match point, y la forma de la cola va a ir cambiando. Entonces, si es que yo lo muevo a uno de los costados, si se fijan, es como si la función se fuera enrestando.
llega un momento en que se ha convertido en una recta. Entonces, en ese momento en que se ha convertido en una recta, si yo sigo, es como si la cola se empezara a doblar ahora hacia el otro sentido, hacia la derecha. ¿Ves? La cola se empieza a doblar hacia la derecha. Es ahora hacia el otro lado, la cola se enrecta y luego la cola se empieza a doblar hacia la izquierda. O sea, hay un giro que hay en la cola. Eso controla el SEO. El SEO controla ese giro que puede haber en la cola. Entonces hay un momento en el que me conviene que exista este giro porque voy a poder pasar por el medio de más puntos y mis errores van a ser menores. El otro parámetro que me controla el A. El A, si lo voy subiendo, la curva casi enterita se va subiendo hacia arriba, paralelamente. Y si lo voy bajando el A, lo mismo, la curva se va bajando casi paralelamente, se empieza a abandonar el más 1. Entonces el A lo que me hace es eso, me controla la posición de la curva, si va subiendo o va bajando. Ahí. El siguiente, que es el B, lo que me va a hacer el B, me controla el giro. Si la funcioncita empieza a girar, entonces el giro de la funcioncita me va a controlar ese otro parámetro. Si se fijan, si yo muevo el B, gira la función. Y lo muevo hacia los lados, lo voy bajando, gira la función en el otro sentido. Entonces, con estos parámetros, con estas cositas, es mejor, lo puedes ajustar de esa manera. Yo prefiero, en este tipo de ajustes, siempre usar el ajuste gráfico y luego la estadística. Y no aplicar una función de ajuste automático, porque uno podría aplicar una función de ajuste automático. Yo le puedo dar un solver y decir que me minimice el error y que me ajuste la función, pero eso es muy susceptible, que tienes que tener mucho control de los puntos y del match point. Si te sirve hacer eso, a un principio puede servirte, pero como les decía, ese tipo de ajustes automáticos, dependiendo de dónde está tu nube de puntos, si tu nube de puntos está muy abajo, el ajuste puede trabajar muy bien en esa nubecita de puntos, pero luego cuando ya tiene que extrapolar esa información hacia arriba y hacia abajo, el ajuste automático ya no te ayuda. Entonces, podrías en algún caso aplicar un primer ajuste automático para tener un primer set de parámetros y ver qué tal. Y luego ya con la parte gráfica, con esta, puedes ajustar de mejor manera que la curva pase por el match point y al mismo tiempo pase por la mayor cantidad de puntos del ajuste, ¿no? En este caso, si lo dejo esos parámetros, el ajuste es casi perfecto. Puedo irme fijando también que a medida que voy cambiando los parámetros, va modificando la estadística. O sea, el root mean square error es 0.82 y si yo voy tocando esto, va creciendo 0.93, 1, o sea, me estoy alejando del óptimo, 0.82, 2 y otra vez empieza a subir a 0.92, 3. Entonces hay solo un puntito en el cual root mean square error es el menor posible, que es este, con menos 0.29, 0.82, 2. Y lo mismo pasa con los otros parámetros. A medida que los voy modificando, vamos a ir viendo que la estadística va aquí cambiando, los errores van a ir incrementándose. Entonces hay una sola función que pasa por la mayor cantidad de los puntitos y que mi estadística es la más adecuada y que a la vez pasa por el match point.
¿Alguna duda hasta aquí? Ingeniero, Sí, dime. yo justamente estaba tratando de hacer lo que usted dijo, un ajuste automático, bueno, en sí un semiautomático en función de ese sub-0. O sea, ayer solamente hice variar ese sub-0 y a partir de eso, ayer por estadística mi A y B. Así como método gráfico, haciendo variar. Sí, más o menos, o sea, hacía variar mi S sub-0 y automáticamente hallaba mi A y B, digamos. Ya. Y me dio buenos resultados, ¿no? Sí, me parece que se puede trabajar con eso. O sea, podrías usar un solver para minimizar el root mean square error y hacer que pase por los 4. Pero yo te aconsejo que cuando hagas eso, cuando hagas un ajuste automático, este match point, lo vuelvas como parte de los puntos de tu ajuste. A la gente que va a hacer el ajuste automático, semiautomático y para tener el primer set de datos, el match point tiene que ser como si fuera un puntito más de esto. O sea, aquí tienes todos estos puntitos, hasta aquí son 73 menos 2, 71 puntitos para tu ajuste. Y estos 71 le voy a sumar el match point más, van a ser 72 puntos con el que voy a hacer mi ajuste. Ya, con esos 72 puntos puedes hacer el ajuste y va a ser un mejor ajuste porque ya va a considerar el match point como un punto más del ajuste automático. Entonces eso es mejor. Entonces en todas las curvitas que vas a hacer, en todas las que te van a alcanzar a hacer en esta subpráctica que tienen, los que quieran hacer un previo ajuste automático, siempre pónganlo el match point como un punto más en cada una de las curvas. Eso les va a ayudar a que su curva no se despiste por acá arriba, ¿no? O sea, no haga cualquier barbaridad, sino que más bien intente pasar a la fuerza por el match point. Por ejemplo, vamos a hacer nosotros una pruebita de eso. Nos vamos a dar cualquier valor de estos aquí. Y vamos a probar un ajuste automático. Vamos a cambiar. Ahí está. Pongamos que tenemos esto. Voy a agarrar el match point y lo voy a llevar como un punto más acá. Ahí está. Voy a aumentar en mi nube de puntos el match point más. Voy a calcular los errores y todo con ese puntito más. Y toda la estadística la voy a calcular hasta 74. Solo para hacer el ajuste, ¿no? Pues lo que voy a hacer aquí, para hacer este ajuste automático, es, me voy a solver y le digo que el root mean square error lo minimice, cambiando estas celditas, porque las celditas están amarradas a ciertos valores y para no tocar, para no eliminar mi botonera, le voy a decir que me cambie estas celditas y voy a escoger un método no lineal como es este. Podría escoger el método genérico, pero va a tardar un poco más, un poco mejor, pero voy a escoger el no lineal. Le voy a dar a resolver y dice que ha encontrado una función y es esta. Y se fijan, ha encontrado esta funcióncita. Entonces con esta funcióncita lo ha reducido el root mean square error a 0.710. Incluso más bajo del que estábamos hace rato en la forma gráfica, ¿no? En la forma gráfica habíamos llegado nosotros a un errorcito de 0.8, ¿no? Incluso aquí tenemos un error mucho menor. Entonces en este caso el incorporar el match point dentro de los puntos para hacer el ajuste nos ha ayudado bastante a que nuestro ajuste sea más preciso. Es más, yo me quedo ahorita con esta función, ¿verdad? Me ha gustado mucho. O sea, este ajuste ahorita está mucho mejor que teníamos previamente. Entonces yo me quedo con esta funcióncita.
Ahora, una vez que ya has hecho el ajuste, claro, lo otro es borrar el match point, ¿no? Porque ya el match point ya tenía su uso, que su uso era el ajuste. Entonces, una vez que el ajuste ya está, lo borro el match point. Y veo aquí mis errores, ¿no? Todos mis errores han mejorado, hemos reducido un poco el error. Entonces me parece que esta función que estamos viendo acá es la mejor función posible para esos datos. Ahí dice, hay unos valores que están observados, los corregimos. ¿Cuáles son los observados? Esos que tienen una M, dicen. A ver, ¿qué dices vos, Carlos? ¿A qué te refieres con valores observados? No, eso déjenlo ustedes como están. Ahorita ya no toquen nada, esto ya es tocado. Esta tabla ya es criticada. Ustedes ya no tienen que tocar nada de esto. Lo que está en estas dos columnas que les he pasado, no se mueve nada. ¿Ya? Esto ya ha sido criticado. Dentro del proceso de crítica, algunos datos se han retocado. ¿Por qué? Porque han habido errores de typeo. Entonces, la gente que estaba typeando estas cosas, en las tablas se han identificado errores de typeo que ya se han corregido. Y siempre que corrijas tú algún dato de un dato observado que te han pasado, es siempre mejor ponerle un indicadorcito aquí y un comentario a la celda para que sepas qué dato se ha corregido y cómo se ha corregido. Aquí está otro dato que se ha corregido, por ejemplo, es un error de typeo. Alguien le puso 4 cuando era 0,4. Entonces, ese tipo de errorcitos se han corregido. Yo usualmente en observaciones le pongo una M y le pongo el mensaje, qué cosa se ha corregido y por qué se corrigió. A este proceso se le llama crítica. Lo primero que tienes que hacer es criticar los datos. Si hay un dato muy raro, incluso lo puedes hasta sacar y que no lo uses porque no es parte de la incertidumbre, ¿no?, de la gente que está haciendo el trabajo de campo. Pero si hay un dato que es muy raro, es hasta mejor sacarlo y no usarlo, ¿no? Pero esas cosas ustedes ya no lo utilizan, ustedes tienen que usar tal cual están en las dos columnas que yo les he pasado, no tienen que modificar ningún dato. Ahí está, este es el primer ajuste. Una vez que tengo mi primer ajuste, ahora paso a la segunda curva. Entonces, voy a hacer mi suposición que he hecho hace rato. Voy a llevarme esta mi grafiquita aquí abajo para seguir usando la misma, ¿no? Ya voy a empezar a graficar los puntos desde la 76. Voy a graficar 100 puntos, ¿no? A 176, desde la 76, desde la fila 76. Aquí he graficado ya en esto. Me he puesto 100 puntos, voy a graficar 200 puntos ahora. Todavía, aparentemente, estos 200 puntos siguen en una misma función. No hay una separación muy radical que podamos observar aquí. Todavía están, si le aumento otros 100 puntos más, aquí empiezan a aparecer otra tendencia, ¿no? Aparece otro número de puntos más abajo. Entonces ya son demasiados puntos. Voy a bajar 50 datos. Aparece aún aquí esta partecita de puntos extras que me han aparecido.
¿Pueden ver todavía la presentación? Sí, Sí, ahí puedo invitar a alguien a compartir su pantalla sin querer. Ya. Entonces, podemos seguir buscando. Ya he bajado, aquí voy a bajar 20 datos más. Sigue apareciendo estos puntitos aquí abajo que me están engrosando en función. Entonces, probablemente son menos datos. Siguen apareciendo esto, voy a ir bajando de 10 en 10 y ya deja de aparecer. Hasta aquí parece que es una única función. Vamos a crear exactamente cuántos datos más. Voy a subir 5, ya se me van, empiezan a aparecer acá. Voy a subir solamente 1. Hasta ahí todavía es una única función. Si subo un hito más, todavía este puntito me pertenece a la misma función. Si subo un hito más, aquí ya se empieza a salir, ¿no? Se empiezan a aparecer de abajo. Y este sí, ya está encontrando aquí abajo. O sea, los dos últimos puntos creo que hasta aquí podríamos considerarlo como un solo punto. Entonces, si veo hasta dónde estamos, incluso parte de esta segunda aquí, yo podría ponerlos estos como un nuevo, estos podrían ser hasta el 422 del 87, podrían ser parte de la otra función. Aquí no ha habido una crecida importante. No está compartiendo pantalla, me dicen. A ver, pero se ha preguntado eso. A ver. Me dicen cuando vuelvan a ver la pantalla. Ya, perfecto. Entonces, aparentemente hasta aquí ya puede ser una única función. Quiero ver este tipo. Entonces, hasta ese dato podría ser esto una única función. Quiero ver una cosa acá abajo. Función Z. Entonces, más o menos hasta en enero, febrero, marzo. Hasta marzo casi que está en la misma, ¿no? Quiero hacer una probadita. Aquí, mira, esto me ha agarrado muchos puntitos. Si lo voy quitando juntos, va adelgazando un poco mi función. Entonces, podría ser acá, o incluso podría ser hasta acá, los puntitos que me definan el cambio de función. Entonces, es mejor, yo creo que en este caso es mejor que lo consideremos hasta antes de esta crecidita. Aquí hay una crecida que es el 17 de abril, que ha crecido el río a 26 cubos. Pues estaba yendo 2 cubitos, 1 cubo, ¿sí? Y ese día ha crecido a 26 cubos. Y a partir de esta crecida ha empezado a cambiar la función. Entonces, como que esta crecida me ha definido la nueva función. Entonces, lo que me conviene es agarrar hasta esta crecida para definir mi función
hasta un día antes de la crecida, por ejemplo. Entonces aquí voy a añadirme la celda vacía y esta la voy a borrar. Y hasta aquí va a ser mi función, hasta un día antes de la crecida. Hasta aquí, esta es mi funcioncita, y con esos datos de esta funcioncita voy a recalibrar la segunda curva de descarga, que sería esta. Entonces, si gráfico aquí todos los puntitos, voy a graficar este último. Entonces estos son todos los puntos que tengo. De igual manera, como hemos hecho hace rato, hay una botonera aquí, una nueva botonera. Entonces ustedes lo que pueden hacer es, cada que encuentren un quiebre, se pueden copiar todo esto, más este punto, más esta cosa ficticia, o sea, todo esto lo agarran, lo copian y lo pegan en el punto de quiebre que tengan en el próximo. Por ejemplo, hemos encontrado un punto de quiebre nosotros aquí abajo. Aquí. Entonces aquí yo lo puedo copiar. Y he pegado todo. He pegado la botonera, he pegado todos los datos, ¿no? Luego lo que tengo que hacer ahora, cuando pego esto, es revisar que la botonera esté asignada a la celda correcta. Es N78, no, ya no es N78, es N274. N274. Entonces lo único que tengo que estar haciendo ahora es ver que mi botonerita esté desde N275. 275. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es eso. Copiarse la botonera más abajo. Y pueden seguir utilizando la botonera para otra vez volver a hacer el nuevo ajuste, ¿no? De la nueva función más abajo. Ahorita nosotros empezamos a ajustar esta nueva funcioncita. Tiene que ser desde aquí arriba. Y lo mismo podríamos hacer como hace rato. Incluiremos el match point dentro de los puntitos, hacemos un ajuste automático para ver el error hasta cuánto podemos rebajarlo, y una vez que hacemos ese primer ajuste, luego empezamos a usar la botonera para hacer el ajuste fino, ¿no? Y controlar que realmente todos los puntos pasen por la curva de descarga. El problema de hacer un ajuste automático también es que dentro del ajuste automático solamente el peso que tienen los datos más altos es más importante en el ajuste automático, porque el error es más grande. Y los datos más pequeñitos, su error es más pequeño, entonces no le da tanto peso en el ajuste automático. A no ser que nosotros hagamos una transformación box-box y le demos el mismo peso a todo, podríamos seguir utilizando ese tipo de transformación. Pero si es que no aplicamos una transformación box-box, esa es un poquito la limitante que tiene el ajuste automático. Pero está bien el ajuste automático para tener un primer set de parámetros. Si ese primer set yo veo que está pasando por todos los puntos, pasa por el match point, pasa por la parte media, pasa por la parte baja, y tengo el control, digamos, ya, perfecto. Aquí en este, por ejemplo, tal vez yo podría darle un poquito más de pendiente, cambiarle un poquito la cola, moverla un poquito más, que esté un poquito más parada la cola. Algo así, ¿no? Estoy tocando ahorita un poquito para que la cola esté un poquito más doblada hacia arriba y que pueda pasar por estos puntitos que están aquí abajo. Creo que está algo así. El error lo hemos bajado a 0.49.
Entonces, de esta manera estoy pasando por el match point, estoy pasando por la parte media de datos y estoy también cubriendo la parte baja de datos. Pues podría hacer las dos cosas, ¿no? Podría también entonces hacer un pequeño ajuste automático para que me dé un primer set de parámetros y en función luego de ese primer set de parámetros uso la botonera para refinar la curvita, ¿no? Siempre pegándole un ojo a la estadística, ¿no? Aquí estoy bajando el error, estoy mejorando el R cuadrado, estoy bajando el standard deviation y eso me sirve para eso, ¿no? Entonces, una vez que está calibrada la segunda curvita, luego voy a pasar a calibrar la tercera curva. Sé que la tercera curva empieza aquí, porque acabo de poner aquí, entonces aquí empiezo el trabajo de la tercera curva y exactamente igual como he hecho los dos anteriores. Listo. ¿Alguna consulta hasta aquí? Entonces, de esta manera tienen que ustedes hacer todas las posibles curvas que puedan identificar en todos los datos que les he pasado. Ahora, una de las maneras de verificar lo que les había dicho también en clase, de que los datos calculados están pasando cerca de los observados, es yo tengo la fecha y el caudal calculado. Voy a graficar estos dos. Voy a graficar de las dos curvas que ya hemos calibrado. La primera curva está aquí, la segunda curva está aquí, y este es el caudal calculado. Esta es una de las grafiquitas que les dije en clase que es muy importante hacerlas. Vamos a insertar. No son periodos distintos. Vamos a tener que borrar más. No, es que me he olvidado que hay un año y medio de separación entre estos datos y estos datos. Eso no nos va a permitir ver nada, ¿no? Entonces, esto solamente vamos a agarrar la primera parte. Que lo voy a graficar. Y estos serían los caudales calculados, ya en serie de tiempo continua, ¿no? Este funciona a los niveles observados con la ecuación de los calculados. Entonces, este son los caudales calculados. Y ahora a esto le vamos a aumentar los observados. El caudal observado, el X es este, y el observado real es este. A este otro, al observado lo vamos a poner como un marcador sin línea. Entonces, esta es la figurita que yo les hablaba el otro día, la importante, ¿no? Porque esta figurita nos permite ver los caudales observados, son los anaranjados, o sea, son los que han sido aforados cada día con un molinete, y los calculados en función a la curva que hemos calibrado es la línea continua azul. Que esta línea continua azul es la que me va a servir para hacer esos calculados. Si es que, por ejemplo, en el caso del Bermejo, en este caso de esta estación, los datos que yo tengo de registrados en niveles son cada hora. Entonces, por ejemplo, el 1 de enero del 85, yo tengo 24 datos registrados de nivel, a pesar de que solamente tengo 2 aforos, uno a las 9 de la mañana y uno a las 4 de la tarde. Lo mismo el 2 de enero, tengo 24 datos de nivel, porque el nivel se está leyendo cada hora en esa estación. Entonces, tengo una información de los niveles mucho más detallada que de los caudales, ¿no? Que de los aforos. Entonces, toda esa serie de niveles que es cada hora, con esa curvita de descarga que acabamos de calibrar, yo la puedo transformar y me va a quedar como esta azul. Un poquito más finita, pero como la azul.
Y luego los caudales observados son los puntos naranjas. Entonces, mientras estos puntos naranjas pasen más cerca de la línea continua azul, mi calibración está mejor hecha. En eso consiste. Y esta grafiquita es la que hace la prueba de eso. Entonces, ustedes en su práctica van a calcular todas las curvitas de descarga de todos estos 4 o 5 años de datos que les he pasado. Van a presentarme la curvita de descarga, esta que está aquí, van a presentarme los parámetros, el A, el B y el SO de todos, el periodo para el cual cada una de estas curvitas ha sido calibrado. Aquí dice el periodo, desde el 1.1 del 85 al 2.11 del 85, esta curva es válida. Y así van a ponerme los periodos para cada una de las curvas en qué periodo es válida. Y luego me van a poner esta figura más que acabo de hacer ahorita, que es como la verificación de que tu curva de descarga está funcionando bien. Porque los puntos naranjas están bastante cerca de la línea continua azul. Todo eso me lo ponen en un informito, en un PDF, de tal manera que el día que defiendan su informe, yo voy a abrir el informe de mi computadora y ustedes van a estar delante de mí y yo les voy a hacer preguntas sobre su informe y ustedes hacen la defensa de su trabajo. Entonces intenten poner lo más posible a su informe, la mayor cantidad de grafiquitas que expliquen su trabajo. ¿Alguna consulta? Ya, yo creo que hoy el objetivo era mostrarles otra vez un poquito de qué consistía su trabajo, porque es lo que me habían solicitado. Y mañana pasamos clase normal y ya empezamos con la siguiente práctica, que es la práctica de la curva de permanencia, ¿no? O sea, mañana vamos a hacer la curva de permanencia, vamos a hacer la curva de permanencia teórica y vamos a aprender el rainbow, que es la tercera práctica que tienen ustedes, que es con el rainbow vamos a aprender a hacer los ajustes de lo que es el caudal esperado, que es la oferta hídrica finalmente, ¿no? Ese es el valor que estamos buscando en todo este capítulo, que debería haber sido su primer capítulo de la materia, pero como solamente teníamos un mes de clases, no pudimos ver un poco más que esto, pero digamos es la parte que cierra todo este trabajo. Poder que ustedes puedan encontrar su caudal esperado bajo distintas frecuencias, periodos para distintas frecuencias, ¿no? Con 25%, las distintas probabilidades, ¿verdad? 25% de probabilidad, 50% de probabilidad, 75% de probabilidad, y ese valorcito es el que les ayuda a calcular la oferta hídrica para poder diseñar presas, para poder diseñar obras de toma, atajados, y también en muchos casos se utiliza eso para poder encontrar un caudal ecológico, ¿no? Porque a veces también estadísticamente se puede asumir un caudal ecológico, que es, si tú vas a construir una obra civil en un río, no puedes tomar todo el agua del río y dejarlo al río seco. O sea, tiene que haber un caudal que tiene que continuar pasando luego de la obra que tú has hecho. Si tú has hecho un subderivador para tomar caudal, si tú has construido una presa, dependiendo de qué has construido en el río, tiene que haber un caudal ecológico, que el río tiene que seguir pasando. O sea, no puedes hacer una toma y secarlo el río, no. Entonces hay normativas para eso, ¿no? Una de las técnicas para encontrar ese caudal ecológico es una técnica estadística, que es la que vamos a aprender. El programa Rainbow está en ustedes cuando buscan en internet. Igual mañana lo vamos a hacer conmigo desde el inicio del curso. Vamos a buscar el programa, lo vamos a descargar, todo lo vamos a hacer. Pero el Rainbow, si tú pones el nombre Rainbow Software, o Infuare también puedes poner, los voy a escribir en el texto. Rainbow. Entonces, si pones esto, lo que acabo de escribir en el chat, Infuare Rainbow Software, les va a aparecer directamente en el Google como primera opción. Vamos a ver un poquito el manual del Rainbow, porque hay un par de cositas interesantes que deben en su manual para que aprendan. Y lo manejamos ese más. Creo
creo que no nos va a dar chance más para más prácticas. Creo que solo con esas 3 prácticas vamos a tener que acabar su curso. Tenía la idea de hacer una practiquita más, por lo menos con ustedes, de indicadores hidrológicos, pero no sé si nos va a dar chance. A ver, vamos a intentar, vamos a ver qué tal. Pero terminaremos mañana intentaremos terminar lo del remo. ¿Alguna consulta? Ya. Entonces en eso quedamos. Y nos vemos mañana en clases. Empiecen a hacer sus 2 prácticas. Es importante, voy a poner como sea fecha de entrega de las prácticas. Seguramente la fecha de entrega de las prácticas va a ser la próxima semana, hasta el martes hemos dicho, ¿no? Si mañana hacemos la de Rainbow y hasta el martes de la próxima semana me tienen que entregar ya todas sus prácticas, porque nos vamos a dar la próxima semana de pura evaluaciones. Y la subsiguiente tenemos un día para el final, para los que quieran dar el examen final, y con eso acabamos el curso. Nos vemos mañana entonces en clase normal mañana. Hasta mañana, ingeniero. Adiós, chao.